Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal. La pregunta del millón: Bitcoin, Ethereum y las altcoins, ¿van a seguir subiendo durante las próximas semanas? Yo personalmente creo que sí, y en este vídeo te voy a enseñar las razones, el porqué, la justificación de las subidas del mercado. Y también, como no, agradeceros el tremendo apoyo que hemos tenido durante estos últimos 3 meses. Han sido 2-3 meses bastante complicados. Cuando Bitcoin cayó, las altcoins han caído mucho y sobre todo pues hemos seguido haciendo vídeos diariamente. Ya sabéis que para mí es algo muy importante estar con la comunidad cuando el mercado es alcista, pero es mucho más importante estarlo cuando las criptos van mal, porque en ese momento debes transmitir tranquilidad y sobre todo pues un sentimiento de calma, apoyo a todos los que te están viendo, a diferencia de lo que ha ocurrido con muchos youtubers que se han ido durante estos últimos 2 meses que el mercado ha caído y ahora están volviendo todos como moscas desde sus cuevas. Y yo personalmente creo que la comunidad se ha dado cuenta de que esas personas lo único que están buscando son visitas muertas, fama, vender cursos o cosas similares. Así que simplemente agradeceros estar ahí todos los días apoyando mi canal. Y si llegamos en este vídeo a los 250 me gusta, vamos a hacer una actualización de nuestro portfolio a corto plazo, vídeo que subiré mañana. Así que reventad el botón de like y empezamos con el vídeo. Vamos a empezar este vídeo con lo más básico, las noticias, los fundamentales, el pánico, el sentimiento, el FOMO. El mercado siempre hace lo mismo y ya lo hemos explicado muchísimas veces. Cuando hay miedo en el mercado siempre pasa lo mismo. Nos escondemos, vendemos y demás y posteriormente vuelve el FOMO. Es que el mercado no va a cambiar nunca, siempre se va a mantener en estos ciclos y es muy importante que lo entiendas. Las mejores oportunidades de compra son exactamente cuando nadie quiere comprar y cuando hay miedo en el mercado, y los mejores momentos de venta son cuando todo el mundo quiere comprar. Ahora que Bitcoin está muy cerca de los $100.000, todo el mundo quiere volver a comprar, pero no es buen momento hacerlo, sino que ahora mismo es buen momento que empieces a tomar beneficios y esto es algo que te va a servir para el futuro. Pero vamos a empezar con lo más importante, los aranceles en Estados Unidos. Qué pereza, ¿no?, de noticia, qué por saco ha dado durante estos últimos 2 meses, pero si hasta mis padres me han preguntado por los aranceles de Trump y yo pensando, wow, pero mamá, por favor, porque me está preguntando sobre esto y me dice, pero no se va a acabar el mundo, ¿no? Y yo, no te preocupes, tranquila, que no va. O sea, para que veáis la magnitud de lo que ha pasado este último mes, hasta gente que no tiene ni la menor idea de este tipo de mercados ha hecho sus propias preguntas. Y esto es bastante interesante porque los aranceles de Trump, que no han sido tampoco una noticia del otro mundo en comparación con la guerra de Rusia y Ucrania en el año 2022 o con el boom, la burbuja inmobiliaria en el año 2008, ha ocasionado una presión vendedora espectacular que ha dado muy buenas zonas de compra, en primer lugar en las acciones americanas y en segundo lugar en las criptomonedas. Y como bien veréis, los aranceles en algún momento va a haber desescalada y en algún momento se va a llegar a un acuerdo entre todos los países, porque es algo normal, porque no puedes tener aranceles tan elevados durante mucho tiempo, porque si no, la economía va a sufrir muchísimo y al final el que paga los platos rotos somos nosotros, el consumidor. ¿Quién crees que paga ahora todos los bienes que vienen de AliExpress el doble de caros? Los pago yo, no los paga Estados Unidos, los paga el consumidor. ¿Quién va a pagar esos coches más caros que ahora se exportan desde Estados Unidos o desde China o desde todos estos países? Pues los pagamos nosotros, ¿vale? Con lo cual todo esto en algún momento tiene que haber una desescalada y el momento en el que veáis un mayor pico de volatilidad, mayor miedo en el mercado y demás, ese va a ser el mejor momento de compra, porque esto es algo que ya hemos comentado en varias ocasiones. Pasó en el crash del año 2020 con el COVID, pasó en el año 2022 cuando explotó el exchange FTX y también pasó cuando colapsó la criptomoneda en Luna, y este mismo año también ha ocurrido sobre enero y febrero que hemos tenido solamente noticias negativas en cripto, y esta ha sido para mí uno de los mejores momentos en cripto para poder comprar muchas cosas que realmente nos gustaban baratas, sin irnos mucho más allá. El Nasdaq, el índice del Nasdaq, que mide simplemente las 100 acciones más importantes a nivel tecnológico, tuvo una caída de un 26%, y si estás comprando las mismas acciones, estén más caras o más baratas, mejor más baratas, ¿no? Si estás comprando lo mismo, estás comprando la misma tecnología, el mismo proyecto con los mismos fundamentales. Y esto es algo que también comentamos con Bitcoin, ¿no? Todo el mundo quiere Bitcoin en $110.000, pero luego cuando se pega una corrección de un 30% ya nadie quiere comprar. ¿Sabéis por qué? Porque el sentimiento es muy fuerte y cuando Bitcoin estaba en 75.000, 76.000 o $77.000 no hacíamos más que escuchar chorradas de que se iba a ir a 50.000 o a 40.000 como decían muchos youtubers. ¿Por qué? Porque te entra pánico y no puedes ver mucho más allá de la tendencia que estás teniendo en ese momento. Si la tendencia es bajista, todo el mundo
mundo se planta con shorts, todo el mundo se planta con una visión de que el mercado va a seguir subiendo. No intentan abrir un poco la mente y decir, oye, ¿realmente esta caída es para tanto? ¿No podríamos empezar a rebotar a partir de estos momentos si Trump llega a un acuerdo, si los tipos de interés bajan durante los próximos meses y la inflación también se mantiene estable? Sino que no, el sentimiento es tan fuerte y el efecto dominó es tan grande que todo el mundo, no, es que el mercado tiene que caer porque mira la burbuja en la que estábamos, y ahora todas esas personas que están escondidas en la cueva porque Bitcoin lleva desde los mínimos un rebote prácticamente de un 28-29%, vuelven a salir. Y ahora que te están diciendo que Bitcoin se va a máximos históricos, por Dios. Vamos a ver dos gráficas muy importantes en el día de hoy. Esta que estáis viendo, que es Bitcoin Realized Cap, que simplemente, bueno, nos muestran patrones de acumulación antes de esperados rallies del mercado. Como bien veréis, pues aquí tenemos directamente el de enero del 24, que es cuando tuvimos la subida en marzo tan agresiva. No sé si recordaréis que Bitcoin subió aproximadamente hasta los 73.000, 74.000 dólares. Y como no, la de octubre, que es este movimiento que nos lo muestran con un círculo verde. Y posteriormente todos sabemos lo que ocurrió en noviembre. Bitcoin se disparó y subió prácticamente hasta los 110.000 dólares. Bien, pues ahora mismo estamos en una situación bastante similar. Nos encontramos en este circulito verde y aún no estamos viendo un patrón de distribución en la acción del precio de Bitcoin. Esto significa directamente que si no vamos al gráfico de Bitcoin, lo que vamos a observar es dónde nos encontramos ahora mismo y el movimiento que acabamos de tener. A mí hay algo que siempre me va a hacer mucha gracia en el mercado cripto y es esas personas que son muy negacionistas, que es algo que realmente yo no logro comprender el por qué tienen esa mentalidad de perdedores, ¿no? Mucha gente dice, no, es que esto es un rebote de gato muerto. Vamos a ver, pedazo de alma de cántaro. Bitcoin lleva un rebote de un 30% desde mínimos. Eso significa que si hubieses metido 10.000 dólares tendrías ahora mismo 3.000 dólares de beneficio por rascarte absolutamente los huevos, sin necesidad de hacer absolutamente nada más que mirar la gráfica día tras día. Ahí quietecito y no tienes que ir a picar piedra ni mucho menos al campo, ni recoger, vamos a decir, tomates, ¿vale? O sea, simplemente con ese rebote te acabas de sacar el sueldo de 3 meses de trabajo facilísimos sin literalmente levantar una sola mano. Así que es algo que yo de verdad no logro comprender. ¿Sabéis lo que intento entender de estos movimientos? Que la gente no compra Bitcoin, compra altcoins. ¿Y qué ocurre? Pues que la dominancia en Bitcoin sigue alcista, por favor. Pero es que lo llevamos comentando mucho tiempo, que Bitcoin en cuanto a dominancia tiene una tendencia muy alcista y que sobre todo en las correcciones, por favor, si vais a comprar algo, comprad lo que sea en altcoins, pero comprad una gran parte también de Bitcoin, porque os va a dar unos movimientos exquisitos. Bitcoin, para que os hagáis una idea realmente del movimiento que llevamos desde mínimos, aunque muchos no hayáis podido cazar este suelo, habréis podido cazar o este de aquí. Es decir, de 3 suelos que se ha formado el mercado, hombre, uno me imagino que al menos habréis cogido. Y si habéis cogido uno de esos 3 mínimos, lleváis actualmente un rebote de un 25%. Esto está muy, muy bien. Vosotros pensad que el SP500, el rendimiento que tiene anual es de un 20, un 30%, que ni siquiera muchas veces llega a darlo. Es una barbaridad. O sin irnos mucho más allá, el oro, por ejemplo. El oro lleva una subida de un 50%. Sí, es cierto, pero lleva una subida de un 50% ¿en cuánto tiempo? En un tiempo demasiado prolongado, desde noviembre del año pasado. El oro lleva ahora mismo una subida aproximada de un 26%. Que tampoco es nada del otro mundo. Me refiero entre comillas, para que entendáis realmente el potencial que sigue teniendo Bitcoin. Otro dato muy interesante con Ethereum, fijaos el outflow que está viendo desde los exchanges, se está acercando a máximos que no vemos prácticamente nunca, máximos históricos en outflows de Ethereum directamente desde los exchanges. ¿Esto qué significa? Bueno, hombre, pues yo la conclusión que saco es que la gente está retirando Ethereum de los exchanges porque tienen una confianza de mantenerlo más a medio o largo plazo, teniendo en cuenta que Ethereum durante los últimos meses ha estado cayendo más de la cuenta. Ahora mismo estamos hablando que solamente Binance ha tenido el 49% de las salidas de Ethereum de su propio exchange, llegando esto a máximos históricos. Y vamos a comparar un movimiento muy interesante. ¿Qué ha hecho el oro hoy? Hombre, el oro hoy ha caído un 2%, ¿no? Ha caído 68 dólares. Un 2% en el oro es mucho dinero, porque si nosotros comparamos el market cap, la capitalización de mercado que tiene ahora mismo el oro frente a Bitcoin, Bitcoin es solamente una décima parte del market cap del oro. Simplemente para que hagáis una pequeña comparación de la brutalidad que es eso. Bien, si nosotros nos vamos a las criptos, ¿qué ha hecho Bitcoin hoy? ¿Qué ha hecho el oro hoy? ¿Qué ha hecho Bitcoin hoy? Bitcoin lleva hoy una subida de un 3%. Esto es maravilloso.
maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos viendo una descorrelación de Bitcoin tanto con el oro y también lo estamos viendo con la bolsa americana, con el S&P 500, pero generalmente es muy interesante ver la acción del precio que tiene Bitcoin, porque cuando el oro sube, Bitcoin no suele seguir mucho al oro, pero cuando el oro cae, ¿vale? Es decir, cuando el oro sube, Bitcoin no necesariamente tiene que subir, porque el oro, bueno, pues es un activo que se utiliza para refugios y se supone que si el oro está subiendo, ¿por qué será? Bueno, pues porque hay incertidumbre en el mundo, pero cuando vemos una caída del oro, esto se transmite en que el dinero que sale del oro está yendo a activos de riesgo, como puede ser la bolsa, el S&P 500, el Nasdaq, la bolsa europea, o directamente activos como Bitcoin. Muy importante este tipo de ideas y bueno, para que más o menos lo veáis a partir de estos momentos y encontréis una correlación entre estos distintos activos, que yo personalmente creo que es bastante interesante. Siguiendo con algunas gráficas muy interesantes, veis ahora mismo en pantalla el precio medio de minado de Bitcoin, que esto es algo también, como no, muy interesante, porque simplemente nos muestra hacia dónde debería dirigirse Bitcoin, teniendo en cuenta que sale rentable o no sale rentable. Aquí simplemente vemos que cuando el minado cuesta menos que el precio de Bitcoin, más mineros se acercan para decir, oye, yo también quiero un trocito del pastel. ¿Por qué? Bueno, porque es un negocio que sale rentable. Y cuando esto es más elevado, vemos que cada vez hay menor cantidad de mineros porque es un negocio que no renta. Con lo cual, ¿cuál es la acción del precio que debería tener Bitcoin a lo largo del tiempo? Bueno, aquí estamos viendo un historial de toda la vida de Bitcoin, pero generalmente lo que nos está diciendo es que, hombre, a medida que Bitcoin sube, el precio de minado también está acompañando. ¿Por qué? Porque el hash rate está elevándose hasta máximos históricos, ¿vale? Con lo cual, estamos hablando de la dificultad de crear una nueva cadena de bloques en el suministro de Bitcoin, que esto es algo muy importante también para poder asegurar la red. No me quiero explayar demasiado con el tema del minado de Bitcoin, pero creo que es algo también bastante interesante para echarle un vistazo. Y como no, vamos a fijarnos en los inflows de los ETFs de Bitcoin. Fijaos vosotros, prácticamente todos los días han habido entradas en los ETFs de Bitcoin. Fijaos vosotros que en el día de ayer simplemente salió un poco de dinero. ¿Por qué? Bueno, pues porque tuvimos los datos americanos del Producto Interior Bruto y no fueron positivos. Y en el día de ayer tuvimos una caída del mercado y prácticamente al cierre de la sesión la bolsa americana se disparó. Pero si quitamos el día de ayer, realmente todos los días han sido muy positivos. Estamos teniendo inflows muy agresivos en Bitcoin los últimos meses. Pero no solamente Bitcoin, también están subiendo los ETFs de Ethereum. Si nos vamos directamente, los podríamos revisar en un momentito, que los tenemos también por aquí. Si nos fijamos, Ethereum, bueno, ha estado un poco más castigado, es cierto, durante los últimos meses ha sufrido y hemos sufrido y seguimos sufriendo, porque realmente Ethereum sigue en una situación bastante negativa, pero vamos a ver un par de gráficas que a mí personalmente me parecen muy interesantes y nos pueden dar a entender que estamos cerquita de un posible suelo. Vamos a ver ahora mismo la entrada de dólares en Ethereum. Ayer prácticamente apenas salió dinero de Ethereum, fijaos, solamente 2 millones de outflows. Esto es muy pequeñito. Y si nos fijamos, durante los últimos 4 días tuvimos entradas bastante agresivas. 100 millones, 63 millones, 64 millones y 18 millones. ¿Ayer qué fue? Ayer fue el último día de abril, ¿no? Estamos hoy a 1 de mayo, Día del Trabajador en España. ¿Y qué pasó ayer? Que fue el último día del mes. Cierre mensual, muy importante en el mercado. Pero vamos a ver no solamente eso, sino que vamos a ver los retornos del mercado que ha tenido Ethereum durante los últimos meses. Si es que si nos fijamos es ridículo. Ethereum durante estos últimos meses, 3 meses, 4 meses negativos, enero, febrero, marzo y abril, para Ethereum han sido negativos. Y esto es algo que a mí personalmente me hace entender que el mercado es muy posible que esté muy cerquita del suelo. La última vez que esto pasó fue el año pasado, en 2024, tuvimos un outflow durante el mes de junio, julio y agosto de un 8, un -5 y un -22. ¿Y qué ocurrió en octubre y noviembre? Bueno, pues que Ethereum subió un 47%. Yo no estoy diciendo que a partir de aquí Ethereum vaya a explotar ni nada por el estilo, pero es muy probable que, hombre, por estadística, vayamos a tener un rebote cada vez que tenemos 2, 3, 4 meses negativos consecutivos. Hombre, pues un rebote debería haber en el mercado. Así que vamos a pasar directamente a las gráficas. Bitcoin, hoy $97.300, precioso. Yo he cometido un error de pensar que Bitcoin en el corto plazo se dirigiría hasta los 90.000. Yo pensaba que llegaríamos más o menos a ese nivel y obviamente he de decir que he cometido un error en ese aspecto y no me tengo que ocultar de absolutamente nada porque pensaba que caeríamos un poco para rellenar un imbalance y posteriormente seguir subiendo. Pues bueno, no se ha dado el movimiento que yo esperaba y Bitcoin ha continuado con su movimiento alcista. Como bien veréis, ahora mismo rompiendo por encima de los máximos de la zona de los $94.000. Con lo cual, conclusión para estas próximas semanas: si Bitcoin ha roto esta acumulación y durante los próximos días podemos retestearla como nivel de soporte, habremos encontrado un suelo y durante los próximos días nos dirigiremos hasta la zona de los $100.000, que para mí va a ser una zona de resistencia muy importante. Pero ¿y si Bitcoin rompe los $100.000? Yo personalmente pienso que el siguiente nivel no van a ser los $110.000, sino van a ser los $120.000. Para mí ese va a ser el siguiente target de Bitcoin
Bitcoin importante. Y vamos con Ethereum. Con Ethereum, ¿qué tenemos? Tenemos un long activo, un long en $1.800, porque ya hicimos uno en 1.600 y pico, y ahora mismo tenemos un siguiente que os comenté durante estos últimos días. Todas las operaciones las comparto por mi canal de Telegram privado. Tenéis el enlace en la descripción y en comentarios fijados. Son $20 al mes. Literalmente te lo sacas con una entrada, una operación en futuros y ya te has sacado el mes. Es que es ridículo. Y no solamente eso, sino que operamos la bolsa americana. En el día de hoy hemos tenido un long en el Nasdaq. Fijaos qué bonito, en un long en $19.800 con take profit en $20.000. Mirad el Nasdaq ahora mismo en qué precio está para que veáis cómo está fluyendo la operación. Simplemente para que veáis que no solamente operamos criptos, sino que también operamos la bolsa tradicional, la bolsa americana. Esta ha sido la operación del Nasdaq del día de hoy, y no solamente os envío operaciones en criptos y bolsa, sino que además también tenéis el portfolio, un portfolio donde tenemos absolutamente todas mis operaciones. Vais viendo absolutamente todas las compras, ventas que voy haciendo en todo momento, y fijaos una de ellas que está siendo espectacular. Si vais a entrar en el canal de Telegram privado, vais a ver absolutamente todas mis operaciones con números, todo, porcentajes, precio de compra, precio de venta, está todo automatizado. A la mínima que yo compro una altcoin, os aparece absolutamente a todos con una notificación. Y una de las compras que hemos hecho durante los últimos días, aquí vais a ver el portfolio, siempre y cuando, obviamente, lleguemos a 250 likes, ya os lo he dicho en este vídeo, pero algunas compritas, como por ejemplo Virtuals, tenemos una comprita en 1,12, ¿a qué precio está Virtuals en estos momentos? Pues estamos en 1,73, ha sido una comprita que ahora mismo está dando prácticamente un 60% de beneficio. A lo que quiero llegar es que siempre hay oportunidades en este mercado, pero debes saber encontrarlas, y yo personalmente creo que durante estos próximos días el mercado va a seguir subiendo. Y en primer lugar vamos a fijarnos en Ethereum. ¿Hasta dónde debería llegar Ethereum? Hombre, vamos a ver, en Ethereum hemos roto los $2.000, ¿cierto? Y desde que hemos roto los $2.000 no los hemos vuelto a retestear. Pero es que sin irnos mucho más allá y fijarnos en un gráfico diario o incluso en un gráfico semanal, ¿cuál es la zona tan importante que Ethereum ha roto? Ethereum ha roto los 2.150 y fijaos que ni siquiera retesteamos. Una vez caímos, ni siquiera volvimos a tocar esa zona, con lo cual yo creo que en el corto plazo Ethereum se va a dirigir a $2.150. Y para eso también vamos a utilizar una gráfica que me ha parecido muy interesante y os la voy a compartir a todos vosotros, como no, en el día de hoy. Fijaos, ¿a qué nivel está llegando la dominancia de Ethereum? ¡Hombre! Está llegando sobre los mínimos del año 2019, comienzos del año 2020. Significa que es muy posible que Ethereum esté muy cerquita de un suelo. Fijaos vosotros, BNB contra el par de Ethereum en el día de hoy está corrigiendo un poco. Ripple contra el par de Ethereum también está corrigiendo en el día de hoy. Esto no lo digo ni mucho menos porque yo soy fanático de Ethereum y soy hater de Ripple ni nada por el estilo. Pero he de deciros, y algo muy importante, y es que el mercado, las altcoins sobre todo, dependen mucho de Ethereum. ¿Por qué? Para que la dominancia de Bitcoin caiga, ¿vale? Para que veamos realmente una subida fuerte de altcoins, porque yo sigo sin estar tan contento con este tipo de subidas, porque yo sé que la gente tiene muchas altcoins y las altcoins apenas están subiendo en estos movimientos tan bonitos de Bitcoin. Lo necesario sería que Ethereum suba y nos dé un movimiento muy fuerte alcista, y para que eso ocurra, y el por qué necesitamos ese movimiento, es para que os fijéis en una cosa muy importante, y es en la dominancia que estamos viendo del top de las monedas. Y Ethereum, lamento decirlo, pero sigue con una dominancia bastante elevada frente a BNB, que solamente tiene un 2 y pico, y Solana un 2 y pico, y Ripple también un 2 y pico. Es decir, entre las tres monedas apenas están llegando a la dominancia que tiene Ethereum en estos momentos. Con lo cual, la putada de todo esto es que si Ethereum no sube, es necesario que tanto Solana como Ripple como BNB den movimientos muy agresivos para que el resto de las altcoins acompañen con estas subidas. Si eso no ocurre, la dominancia de Bitcoin se va a seguir manteniendo muy alcista y los movimientos en las altcoins van a dejar mucho que desear. Pero bueno, esto es un comienzo. Yo ya os lo digo siempre, al final hay que tomarse el mercado con mucho optimismo, con ganas, porque sinceramente tenemos un mercado muy bonito, no mucha gente lo ve, mucha gente se ha vuelto muy hater estos últimos 2 meses. Yo obviamente entiendo a todo el mundo, entiendo absolutamente todos los puntos de vista. Creo que se vienen un par de semanas muy interesantes en el mercado. Como no, espero que este vídeo te haya gustado, que le deis un pedazo de like y nos vemos a la próxima.